siempre tenemos que tener en cuenta es la primera meditación de los ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿no es cierto? Es sobre cuál es el principio y fundamento de nosotros sobre la tierra. Principio y fundamento es Dios nos creó para que nosotros le conozcamos, le amemos y le sirvamos en esta vida para luego gozar de la vida eterna. La vida es corta y llena de problemas, llena de dificultades, sobre todo en este mundo moderno, que cada vez más el mundo como enemigo del alma, ¿no es cierto? No el mundo que uno debe convivir con él en cuanto a trabajos o socializarse, sino el mundo como con sus máximas pecaminosas, ¿no es cierto? Sus máximas inmorales. Como decía al principio, el hombre fue creado por Dios con la única finalidad de conocer a Dios, amarlo y servirlo en esta vida para luego gozar de la vida eterna. Y toda la vida humana, nuestra vida, tanto sea más larga, más corta, más llena o menos llena de dificultades, debe ser con ese norte, como con la brújula nos guiamos para ir a un lugar, así eso debe ser nuestra brújula para salvar nuestra alma, en definitiva. No tiene otro sentido esta vida sobre la tierra, ¿no es cierto? Muchas veces decimos así, en la teoría es muy fácil decirlo, la práctica es difícil. La práctica, Dios ayuda, siempre que Dios nunca abandona a aquellos que no le abandonan primero. Pero si uno abandona a Dios, es como lo que pasa con el mundo. El mundo llegó a un momento en que era un mundo cristiano, ¿no es cierto? Hablando de la universalidad de la gente. Era un mundo, la época de oro, la Edad Media, la época de oro de la Iglesia. Toda la gente era católica, era cristiana. El mundo hoy no es cristiano. Entonces debemos hacer ese esfuerzo para conservarnos nosotros, cristianos y buenos seguidores de Cristo. ¿Cómo se logra eso? Cumpliendo bien con nuestros deberes de Estado, haciendo todo aquello que podemos. Si no hay sacerdotes cerca, Dios no nos pide imposibles, pero Dios nos pide todo lo que podemos de nosotros mismos y Él va a ayudar para aquello que no podemos. Mientras tanto, la Virgen de Fátima insistió muchísimo con el rezo del Santo Rosario cotidiano. El sacrificio le pidió a los meninos de Fátima. El sacrificio que va en contra de las máximas del mundo. El mundo dice, sea feliz, haga lo que quiera, la libertad no tenga límites, la vida es corta, haga todo para ser feliz, pero feliz de acuerdo al mundo. Tenemos una conciencia que nos va a acusar de todas aquellas cosas que hagamos en contra de la ley de Dios. Entonces, si seguimos los consejos del mundo, no vamos a ser felices ni siquiera como el mundo predica. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia, y esa conciencia fue creada por Dios precisamente para hacer las cosas bien, de acuerdo a la ley de Dios, no de acuerdo a la ley del mundo. O sea que la prédica del mundo es mentirosa. Cuando el mundo nos dice, sean felices, hagan su vida, si ustedes se llevan mal el matrimonio, sepárense, búsquense otros. Es muy fácil decirlo, es muy fácil quien sabe hacerlo, pero dentro de la conciencia va a estar recriminando todo el tiempo y no va a haber felicidad. Hay mucha falsía en el mundo moderno, mucho, te quiero, te amo, ¿cómo es? Usted es una persona muy especial para mí. Sí, todo eso son cosas que lleva el viento. Las cosas que verdaderamente permanecen
son las cosas de Dios, las cosas de la ley de Dios. Y para eso es muy importante habituarse a vivir cotidianamente una vida cristiana. Al levantarse, el primer pensamiento que sea en Dios, en su Santísima Madre, ofrecer todo el día pensamientos, obras, oraciones, indulgencias, tristezas, alegrías, todo ofrecerlo a Dios a través de la Santísima Virgen María. Después, acostumbrarse a bendecir la comida. Es una práctica muy cristiana que nos ayuda a entender que esa comida nos la dio Dios. La oración de la mañana me hace comprender que este día me lo dio Dios, que me lo dio para que yo agradezca y para que yo reconozca en Él su bondad. Después, también a la noche, tratar de hacer un examen de conciencia de cómo fue ese día. Si fue mejor que el anterior, si fue peor, qué debo mejorar, qué debo aumentar, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis vicios. Y hacer la oración de la noche. La oración es un hábito que se adquiere. Si yo rezo, me voy a acostumbrar a rezar. Si yo no rezo, no voy a acostumbrarme nunca a rezar. Y San Alfonso es bien claro, San Alfonso María de Ligorio. Es el que reza se salva y el que no reza se condena. Precisamente por la falta de padres, por la falta de sacramentos, es importante que sepamos hacer oración en la casa. Si somos en familia, enseñando a los niños con el ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a decir, recen, recen si yo mismo no rezo? Entonces, hacer el terzo, la oración del terzo, de otro rosario en familia. Y otra de las cosas también es el estudio de las Sagradas Escrituras, pero las Sagradas Escrituras de una Sagrada Escritura aprobada por la Iglesia. Tratar de leer, conocer la vida de Jesús, los Actos de los Apóstoles, las Epístolas de San Pablo, ser consistentes en el estudio de la vida de Jesús. Después las actas del magisterio de la Iglesia también, la interpretación de la Iglesia sobre pasajes dificultosos de la Sagrada Escritura. Y no ser amigo de novedades también, eso es muy importante. Si no soy teólogo, no hacer teología. Muchas personas piensan que deben hacer razonamientos altos sobre temas muy escabrosos, muy difíciles. No, simplemente que se atengan y que mantengan lo que la Iglesia siempre enseñó, lo que la Iglesia siempre practicó, la doctrina de la Iglesia, sin mancha de novedad alguna, novedades que comenzaron con el Concilio Vaticano II y que predican estos últimos falsos papas, comenzando desde Juan XXIII. Exactamente, el Evangelio de hoy ha hablado sobre eso, de los falsos pastores. Entonces, pero muchas veces uno cae en el error de decir, yo tengo que hacer teología. No, si Dios no me va a pedir que haga alta teología. Dios me va a pedir que conozca bien mi catecismo, el catecismo de San Pío X. Dios me va a pedir que haga mi oración cotidiana. Dios me va a pedir que haga mis deberes de Estado correctamente, de acuerdo a mi religión. Dios me va a pedir que sea consciente de todos mis actos, porque esa conciencia misma me va a acusar ante Dios. Entonces, hagamos siempre un esfuerzo de conseguir el hábito de la oración. El hábito de la oración y el hábito del estudio, pero un estudio sano, no un estudio por curiosidad, por conocer novedades o por teorías nuevas o enseñanzas nuevas. No, siempre el estudio que sea sobre lo que enseñó la Iglesia, no sobre sobre todo ahora que no tenemos la posibilidad de consultar con un papa bueno, porque no hay papa. Entonces no saquemos novedades, no lleguemos a conclusiones erróneas, porque a eso nos va a llevar precisamente los estudios
si nos metemos en alta teología de cosas que no sabemos. Dejemos a los teólogos el estudio de la teología y dejemos para nosotros el estudio de lo que ya está enseñado por la Iglesia Católica. Eso es muy importante para todos en general. Para todos en general. Pienso que siguiendo eso y, por supuesto, en cuanto podamos siempre tener los sacramentos, aprovecharlos al máximo, haciendo confesión de nuestros pecados, haciendo la comunión, cuando no podemos hacer la comunión sacramental, hacer muchas veces diarias la comunión espiritual, pidiendo a Jesús que venga a nuestras almas. Y después, sobre todo, teniendo muy en cuenta también la lejanía del sacerdote, es si alguien tiene la desgracia de caer en pecado mortal, que haga inmediatamente el acto de contrición perfecta. Eso devuelve la gracia de Dios, ¿sí? Porque un alma muerta por el pecado mortal no gana méritos para el cielo. Entonces, como es tanta la lejanía del sacerdote para poder confesarme, saber la doctrina de la verdadera contrición, que es pedir perdón a Dios con mucho dolor por haberlo ofendido, por ser Él tan bueno y tan grande, no por temor al infierno, sino más por amor a Dios, ¿comprende? Pienso que son esos los consejos que se me ocurren dar ahora en este momento. O que a gente pode falar do Gabriel aí? Gabriel es, bueno, es de Río de Janeiro, brasilero. Yo pienso que es una esperanza que pueden tener los fieles de Brasil, de que él venga para algún día atenderlos aquí, es tener un sacerdote más cerca. Indudablemente él tiene que terminar los estudios y no va a poder venir a vivir los primeros años a Brasil para adquirir la costumbre de sacerdotal, ¿no es cierto? Es muy difícil para un sacerdote joven quedar solo en un lugar. Lo sé por experiencia propia. Mi hermano, el padre Julián, estuvo mucho tiempo solo, recién ordenado, y él me dijo que es terrible, pero las visitas a Brasil van a ser más seguidas, y después, bueno, siempre la idea es que quede un sacerdote aquí, ¿no es cierto? Que pueda viajar a los distintos centros de misa. Mientras tanto, pido oraciones para que él, bueno, termine bien sus estudios y, sobre todo, que sea un sacerdote piadoso y sabio, que la sabiduría no es la sabiduría como la entendemos nosotros, de saber muchas cosas, sino saber la única cosa que es conocer a Dios, ¿no es cierto? Encerrar, Gabriel, falando alguma coisa, pedindo oração para os fiéis. Recem por mí. Eso es lo más importante para la perseverancia. Lo que nos toca vivir ahora es para practicar la virtud de la perseverancia. Aquellos que perseveraren serán salvos, dijo.